orar para darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite disfrutar y también para pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos enseñe, no Betsabé, no mis consejos, no lo que me ha funcionado a mí, sino lo que dice la palabra de Dios. Y a veces lo que dice la palabra de Dios no siempre nos gusta, es una realidad. Pensamos que sí, porque es lo que debería ser, diría el salmista, el rey David, que en la ley del Señor él meditaba y tenía su deleite, pero a veces nosotros no siempre estamos muy de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, aunque nosotras no estemos de acuerdo en algunas cosas, si el Señor lo dijo, así es como debe ser. Así es que pidámosle al Espíritu Santo que Él nos enseñe si hay algo que el Señor tiene que cambiar en nuestra mentalidad, pues que Él lo haga. Porque por eso tenemos la palabra de Dios, porque permite su palabra que se derriben fortalezas en nuestra mente, porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo y pues la palabra de Dios es poderosa para cambiar nuestras vidas. Así es que pues oremos, mis hermanas. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo que nos permites disfrutar, Señor. Gracias, Dios, porque la vida en ti es de verdad algo que se disfruta tanto. Gracias, Jesús, por habernos traído de muerte a vida, Señor. Ahora podemos disfrutar tanto esta vida en la tierra y pues muchísimo más la eternidad contigo. Señor, gracias por este tiempo que como mujeres podemos disfrutar, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones, Espíritu Santo. Si todo esto de lo que vamos a hablar, tú ya lo has enseñado a nosotras y vivimos de acuerdo a tu palabra, Señor, gloria a tu nombre. Qué bueno que así sigamos, Señor. Pero si son cosas nuevas, mi Dios, si tú tienes que transformar nuestro pensamiento, Señor, y amoldarlo a ti, Señor, Espíritu Santo, te pedimos que hagas ese trabajo, porque definitivamente lo que tú nos enseñas, Señor, es para que podamos tener una vida mucho más feliz, para que podamos disfrutar mucho más lo que tú planeaste, Señor, porque aunque este mundo lleno de pecado ha distorsionado toda tu historia, Señor, la creación, la idea que tú tenías para los hombres, las mujeres, la familia, Señor, tú sigues trayendo verdad a nuestras vidas, Señor, y como hijas tuyas, tú deseas que nosotras vivamos en esa verdad. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por crearnos tan increíbles, Señor. Gracias, Jesús, por todo lo que tú has planeado para nuestras vidas. Amén. Mis hermanas, pues el título del día de hoy está como medio raro. Yo cuando vi el título dije, ay, ese sí es el título. No estará como... no sé, como que estará, será otra cosa. Y bueno, me tuve que ir a revisar el libro para darme cuenta que ese fuera realmente el título. La lección de hoy se llama Recortes y Caracoles. Ajá, ¿eso qué nos habla, no? Yo dije, ¿eso de qué me va a hablar en la palabra de Dios? Pero bueno, este título de Recortes y Caracoles, mis hermanas, viene de una... ¿cómo le diríamos? Una cancioncita de un personaje que se llamaba Mamá Ganso. Yo la verdad no lo conozco, solamente lo he escuchado en Mickey Mouse que hablan de las rimas de Mamá Ganso. Entonces, bueno, pues aquí creo que aplica eso. Y fíjense que esta rima de Mamá Ganso nos habla de cómo, de qué están hechos los niños y de qué están hechas las niñas. Dice así esta rima, déjenme decirlo. Dice, ¿de qué están hechos los niños pequeños? De recortes y caracoles y rabo de cachorros. ¿De qué están hechas las niñas pequeñas? De azúcar, flores y toda cosa tierna. Podemos notar... Ay. Listo. Podemos notar cómo está esta diferencia entre la manera en la que describen a los niños y a las niñas. Los niños dicen que están hechos de recortes y caracoles. Yo no sé qué quiera decir recortes y caracoles, pero sí dice de qué están hechas las niñas pequeñas, y eso me queda muy claro. Dice de azúcar, flores y toda cosa tierna. Entonces yo creo que recortes y caracoles habla como de los niños que son como salvajes, como que les encanta estar sucios y con las rodillas chorreadas así de mugre de que estuvieron en el parque, en la tierra. En mi caso, hay puros hombres.
Bueno, mi esposo obviamente, tengo 2 hijos varones y también los perros, las mascotas son machos. Así es que en mi casa no hay nadie que pueda entender lo que es querer ponerse un vestido bonito, pintarse, arreglarse, decorarse un poquito, buscar cosas para el cabello. Nadie puede entender eso. En mi casa todos es rápido, gel de costado, peínense, vámonos, ¿no? Entonces, cuando yo leía esto de qué están hechos los niños pequeños, yo decía, sí, definitivamente, porque yo recuerdo cómo era ser niña y cuando yo era pequeña, pues obviamente me encantaba que mi mamá nos arreglaba, justo hoy recordábamos eso, mi mamá siempre nos hacía vestidos muy bonitos, ella sabía coser y entonces nos traía a la iglesia con vestidos así gorditos de tipo princesa, ampones, gracias Kay. Y entonces nosotras siempre anduvimos así vestidas con mucho pues cuidado de parte de mi mamá. Claro está que hay una queja de parte de ella de que mi hermana regresaba a casa pues con el vestido intacto, o sea, con alguna mancha, ¿no? Pero se lavaba y se acabó. Y mi vestido siempre regresaba roto porque pues yo era un poco más inquieta que mi hermana. Pero a nosotras nos encantaba andar vestidas muy bonitas. Yo recuerdo que en nuestra casa, en casa de mis papás, el baño era un espejo muy grandote. Entonces a mí me gustaba mucho, después de que mi mamá me arreglaba, irme a ver cómo giraba mi vestido y pues sentirme muy femenina, ¿no? Pero ahora que yo tengo hijos, pues es todo lo contrario. O sea, mis hijos es, ya mamá, ponme la chamarra, mamá, ya, el pantalón. Y yo le digo, mi amor, es que tu pantalón está roto, o mi amor, no combina lo que traes. Pero para mis hijos no les importa. Ellos quieren andar, felices. Y la verdad es que yo dije, está bien, no pasa nada si de pronto traen los pantalones rotos. Claro que me encantaría verlos siempre muy, muy arregladitos, pero el que traigan un hoyito en el pantalón a mí me habla de que se divirtieron mucho. Y creo esto, que pues van a crecer muy pronto. Y llegará el momento en el que no querrán traer los pantalones rotos. Así es que por ahora que son pequeños, pues he tenido que aprender que ellos son muy diferentes de cómo soy yo. Y ha sido una aventura pues tener estos pues puros varones en casa. Así es que cuando esta mamá ganso describe cómo están hechos los niños pequeños y las niñas pequeñas, digo sí, aunque no sé qué sea recortes y caracoles, digo sí, los niños varones son por naturaleza más silvestres, más aventados y las niñas somos muy hermosas. Las niñas queremos andar bonitas y que nos digan que estamos hermosas. Queremos traer zapatos bonitos desde niñas hasta grandes y pues así nos hizo el Señor. Esa fue idea del Señor. Esta rima definitivamente fue hecha cuando no se había infiltrado en el mundo todas estas ideas que ahora el feminismo pues proclama a voz, alta voz, ¿no? Las feministas este movimiento promovió la idea de que las mujeres eran fuertes, tenaces e invencibles. No quiero decir que las mujeres no seamos fuertes, ni tenaces e invencibles, sino que la idea que se tenía de fondo es que no se necesita a los hombres. Entonces, estas mujeres que abanderaban este movimiento y que siguen abanderando este movimiento feminista, dicen, las mujeres no necesitamos a los hombres. Las mujeres podemos ser fuertes, tenaces e invencibles. Es más, todos los trabajos que hacen los hombres los pueden hacer mejor las mujeres. Yo no sé si alguna vez usted, mi hermana que está ahí en Zoom o las que están aquí en presencial, hemos pensado, yo puedo hacer mejor el trabajo que tú. En cuestión de un hombre, no nada más de nuestro esposo, sino tal vez algún compañero de trabajo. Vemos las capacidades que tienen ellos y miramos las nuestras y decimos, creo que yo puedo hacer las cosas mejor que tú. Sí. Y igual en casa con nuestro esposo. A veces uno dice, no, yo puedo hacerlo mejor. ¿No quieres traer el dinero? Lo hago yo. Yo busco. A veces le digo a mi esposo, las cosas están, ve a buscar el cepillo para peinar a los niños, ¿no? Y le digo, está en el espejo. Y me dice, Betsy, ¿dónde está? No lo encuentro. Y ya voy, yo le digo, aquí estaba.
Y entonces yo en mi mente digo, ay, lo hubiera buscado yo desde el principio, ¿no? A veces tenemos mucho este pensamiento de que las mujeres podemos hacer todo mucho mejor que los hombres. Y la cultura actual nos hace creer que cualquier definición de género, relaciones sexuales, matrimonio, maternidad, paternidad y familia son igualmente válidas. No importa lo que tú pienses al respecto del matrimonio y lo que yo piense, no importa si es opuesto, está bien. No importa lo que cada quien piense de la maternidad, todo es válido. Y la verdad es que la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es clara al respecto de estas definiciones de género, de relaciones sexuales, de matrimonio, de maternidad, de paternidad, de familia. La Biblia es precisa y clara sobre lo que Dios tenía en mente cuando diseñó cada una de estas, pues de estos aspectos de la vida. Y el día de hoy, curiosamente, vamos a hablar acerca de los varones, de la creación del hombre. Y uno podría decir, ¿por qué vamos a hablar de la creación del hombre si estamos hablando acerca del diseño divino de la mujer? Bueno, pues es bien importante, mis hermanas, que nosotras conozcamos cómo fue que Dios creó a los hombres. La creación del hombre nos muestra cómo los diseñó Dios y qué los motiva. Los hombres fueron creados con un propósito y diseño específico. Así como usted y yo fuimos creadas de parte de Dios con un diseño especial que lo refleja a Él, los hombres también lo fueron creados. Y fíjese que yo me he dado cuenta que, aunque tal vez muchas de nosotras no formemos parte del movimiento feminista, sí se nos han ido arraigando a consecuencia del pecado muchas ideas en contra de los hombres. A veces, sin darnos cuenta, estamos peleando en contra del género masculino y se nos olvida que igual que nosotras, los hombres fueron creados de la mente del Señor. Que la idea de crear varones nació en el corazón de Dios y lo hizo con un propósito bien específico. Así es que para que nosotras podamos entender también cómo fue que el Señor nos creó a nosotras mujeres, es importante que entendamos y respetemos y protejamos también cómo fue el diseño específico que Dios tuvo para con los hombres. Nos vamos a ir dando cuenta que esta idea de nosotras podemos hacer las cosas mejor que ellos ha permeado al grado de que sin darnos cuenta, muchas veces, o tal vez sí, estamos peleando con el diseño que Dios tiene en su corazón para los hombres. Cuando en nuestra mente se ha metido esta idea, porque muy probablemente pues las circunstancias que vivimos nos muestran que es real, hemos dejado que permee tan profundamente en nuestro corazón que hemos invalidado el diseño que Dios tiene para los hombres. Así es que vamos a ver qué fue la idea que Dios tuvo al crear a estos varones, varones del Señor. Dice, bueno, ustedes yo sé que han leído Génesis capítulo 1, que nos habla de la creación. ¿Cómo fue que Dios creó el mundo y todos los seres vivos que en él habitan en 6 días y el séptimo día de descanso? Pero en Génesis capítulo 2 vemos de una manera más específica cómo fue la creación del hombre y de la mujer. Actualmente, quiero que todas se centren en un partido de fútbol. Apenas pasó el Mundial el año pasado, entonces está un poco fresco ese asunto. En el Mundial de Fútbol, cuando meten un gol o hacen una infracción, regresan la toma, ¿verdad? Y entonces nos hacen como que cortan el pedacito de pantalla, le hacen zoom, gracias, acercamiento a la jugada que fue de gol o a la jugada que ocasionó la infracción, para que podamos ver con mucho mayor detalle qué fue lo que ocurrió, para que aplaudamos el gol o para que digamos, sí, claro, tenían que haberle puesto roja, ¿no?, a este jugador que hizo esta infracción. Pues lo mismo pasa en Génesis capítulo 2. Después de que se hace toda la creación y que Moisés, que es el escritor de Génesis, nos explica cómo fue que Dios hizo todo en 6 días, en Génesis capítulo 2 es como si quisieran regresar la jugada maestra, hacerle zoom y que con más claridad podamos apreciar los detalles de cómo Dios hizo al hombre. En Génesis 1 encontramos que Dios dice que Dios creó al hombre
a su imagen y semejanza. Pero en el capítulo 2 vamos a ver de qué manera el Señor creó a Adán y también cómo creó a Eva. Entonces, vamos allá. Dice Génesis capítulo 2, versículos 7 al 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios formó al hombre. Vamos a quedarnos ahí con esa palabra formó. Ahí. Adelante. Pero bueno, a ver, vamos a ahí. Formó. La palabra formó en el hebreo nos habla de estas características. Habla acerca, la palabra formó, de cómo el alfarero moldea la arcilla. Habla también la palabra formó, significa que es una actividad artística y de inventiva, o sea, de creación, de que se hizo un invento. Formó también nos habla que se requiere de habilidad y de planificación, diríamos los mexicanos, no fue al y se va. El Señor requirió habilidad y planificación para formar al hombre. Y también la palabra formó nos habla de un trabajo hecho con sumo cuidado y precisión. Dice el Salmo 139, 14, 16, este salmo bien bonito, dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Estábamos hablando acerca del alfarero. ¿Alguno de ustedes ha visto así de primera mano o ha trabajado con arcilla como un alfarero? No. Yo tampoco. Pero sí, con plastilina creo es como lo más cercano que hemos estado. Actualmente hay unos talleres para que uno aprenda a hacer cositas de barro, ¿no? Como que se popularizó y entonces uno puede planificar estos talleres para aprender a trabajar con la arcilla, a hacer cosas de barro. Pero es bien impresionante, aquí les puse esta imagen, cómo empieza todo con una bola de arcilla. Y el artesano, el alfarero, a veces nada más tiene que meter un dedo y con el giro tan rápido que va teniendo la máquina, va haciéndole un hoyo perfectamente formado, a veces le pone un hilito y ese hilito va a formar alrededor figuras, gracias Kate. Pues el trabajo de los alfareros es impresionante, como de una bola allí sin forma y que uno diría, está horrible, cómo el alfarero tiene la capacidad para crear una obra de arte. Y eso es de lo que nos está hablando la palabra formó. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, que nos dice Génesis 2, que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, ese fue el trabajo que el Señor hizo. De un pedazo de tierra, de polvo que había allí, el Señor creó algo impresionante. Y cuando leemos el Salmo 139 que habla acerca de cómo el Señor nos fue creando y cómo desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá, el Señor ya nos conocía, a mí me parece algo impresionante. Algunas de ustedes saben que mi hijo mayor, Joel, quiere ser doctor. Entonces, pues cuando nosotros nos dimos cuenta que no era nada más algo pasajero, que de pronto el niño dijo, quiero ser doctor, y mañana bombero, y luego policía. Cuando nos dimos cuenta que él desde muy chiquitito decidió ser doctor y hasta el día de hoy no ha cambiado de idea, pues entonces mi esposo y yo decidimos comenzar a darle forma a este deseo que él tenía. Y comenzamos a comprarle libros acerca de pues del cuerpo humano. Los primeros obviamente eran con dibujos muy grandes y letras, poca letra, en el que hablaban acerca de las principales funciones del cuerpo humano, cómo funciona el sistema digestivo, cómo funciona el corazón, cómo funcionan los pulmones. Pero a medida que el niño fue creciendo, pues requería algo como más específico. Este año de Reyes, él pidió, hay niños por allí,
No, ¿verdad? Ilse tiene sus hijos por allí. Creo que no. Este año, bueno, él pidió de regalo un libro del cuerpo humano. Así es que, pues, yo me di a la tarea de ir a conseguir un libro, pues, que estuviera, pues, como un poco más avanzado, ¿no? Dije, bueno, si el niño sigue teniendo el interés y ha crecido ya, pues, que tenga un mejor libro. Entonces le conseguí, pues, dentro de lo que encontré, el mejor libro que pude traerle. Pero curiosamente, hermanas, en todos los libros que le había comprado, nunca había habido un libro que hablara acerca del sistema reproductor. Pues yo creo que como era infantil, pues se saltaban esa parte. Pero en tiene sus audífonos, gracias, y se puede hablar de los reyes tranquilamente. Le rompimos su ilusión a Kay. En este libro nuevo del cuerpo humano, les digo que hablaba acerca del sistema reproductor. Pero a mi hijo lo que le impresionó al ojearlo fue las imágenes que ponen el vientre de la mamá y cómo el embrión se va desarrollando de acuerdo a las semanas. Entonces estaba él pero asombrado y me dijo, mamá, ¿por qué nunca me habías contado cómo se va formando un bebé en el vientre de la mamá? Y me dijo, ¿ya viste que aquí ni parece bebé? Y él estaba asombrado del proceso la formación o la perfección semana a semana del bebé en el cuerpo en el cuerpo de la mamá. Y cuando yo lo vi, obviamente yo ya había sido mamá y yo ya había visto eso en la escuela, pero cuando vi la fascinación de mi hijo y cómo abría sus ojos ante la creación de Dios, a mí me recordó lo espectacular que es la creación de un nuevo ser. Cosas que tal vez a veces son como ya cotidianas, porque probablemente ya las hemos, bueno, prácticamente todas somos mamás, ya sabemos cómo se va formando un bebé, prácticamente. Pero cuando yo vi a mi hijo con esa cara de sorpresa, dije, Señor, qué maravillosas son tus creaciones. Y a mí me parece impresionante cómo el Señor pudo crear cada órgano de nuestro cuerpo del polvo de la tierra. Creo que a veces, como conocemos tan bien las historias de la Biblia, a veces pasamos por alto muchos detalles de la palabra de Dios. A veces se nos olvida que los personajes de la Biblia eran hombres y mujeres como nosotros. Y los juzgamos y decimos, ay, pero por favor, si el Señor iba a hacer el milagro 2 días después, espérense, porque están chillando. Y se nos olvida que nosotras, mis hermanas, también, más bien que ellos también son como nosotras, que así como nosotras nos afligimos, ellos también lo estaban, y juzgamos a veces con mucha dureza a los personajes de la Biblia, o por conocer también las historias, pasamos por alto detalles tan asombrosos del poder de Dios. Y la creación del hombre y de la mujer son de esas historias que, como las conocemos desde niños, fue de las primeras cosas que nos enseñaron cuando llegamos al Evangelio. Incluso antes de llegar al Evangelio ya sabíamos acerca de la creación del hombre y de la mujer. Pero son esas cosas que hemos pasado por alto, detalles tan impresionantes del poder, del cuidado, de la majestuosidad de Dios. Así es que les voy a dejar una tarea. Y es que cuando ustedes oren, no sé si la próxima vez que oren, es que no voy a decir por qué lo dije. O sea, la próxima vez que oren, porque no sé si, exacto, porque yo no sé si lo van a hacer ahorita de inmediato que acabe el estudio, en la noche, o cuándo, ¿no? Pero bueno. Los martes a las 7. Los martes a las 7 en la oración. Cuando ustedes oren, hermanas, agradézcanle al Señor por lo fabuloso que fue al crearlas a ustedes con tanto detalle. Yo sé que muchas de nosotras nos miramos al espejo y decimos, ay, Señor, pero como que me pudiste haber hecho con más cuidado, ¿no? Pero mis hermanas, es asombrosa la creación del Señor. Cómo cada órgano tiene un trabajo especial, cómo cada órgano da vida al cuerpo, cómo sin un órgano, pues la vida se dificulta tanto, ¿no? Y lo digo de manera personal, muchas veces yo le he dicho, Señor, ¿por qué me hiciste así? Y no me gustan cosas de mi cuerpo, ¿no? Y alguien podría decir, pues sabe, de verdad.
Y creo que cada una de nosotras tenemos ese asunto cuando nos miramos al espejo. Pero yo las invito a mis hermanas que están aquí en Zoom, a las que están aquí en presencial, que la próxima vez que oremos le digamos al Señor, Señor, wow, me hiciste increíble. Eres asombroso. Y si usted necesita volver a ver una imagen de cómo el Señor va creando un bebé en el vientre de su mamá para glorificar el nombre del Señor y decirle, wow, Señor, te luciste con la creación, mi hermana, hágalo. Si quiere le tomo una foto al libro de mi hijo para que usted pueda ver cómo cada semana el cuerpecito del bebé, por si ya lo olvidamos, el Señor va teniendo un trabajo especial en él. Por eso es importante esta palabra formó, porque el Señor no nada más, ay, aventó el barro a ver cómo cayó, porque en su poder el Señor pudo haber aventado el barro y ya crear perfectamente al hombre, pero el Señor tuvo cuidado de hacerlo con sus manos, de hacer este trabajo artístico, de poner toda su habilidad, de planificar cómo íbamos a hacer usted y yo, de hacer este trabajo con sumo cuidado y precisión. Y sabe que, mi hermana, este trabajo tan perfecto que el Señor hizo, no nada más lo hizo con Adán y Eva en el huerto, lo sigue haciendo con cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta. Vayamos a ser sus hijos en el futuro o no, el Señor tiene sumo cuidado y precisión al crear a cada uno de nosotros, y en este caso pues de nosotras. Así es que, mis hermanas, alabemos al Señor por este cuidado tan precioso que Él tuvo para formarnos en el vientre de nuestra mamá. Hablábamos la semana pasada que el propósito de la creación de cada género es manifestar la gloria de Dios de diferente manera, pero tanto los hombres como las mujeres manifestamos la gloria de Dios. Permitimos que Dios sea visible para la creación, para nosotros mismos, a través de quienes somos. Por eso el Señor nos creó. No sé si se ha puesto a pensar, pero hay cosas que nuestra mente finita no puede entender acerca del Señor. Y el Señor, siendo tan amoroso y entendiendo que teníamos tantas limitantes, nos permite vivir cosas que nos logren acercar como un poquito a lo que Él estaba pensando. Por ejemplo, para que nosotros podamos entender con cuánto amor el Padre nos ama, nos permite convertirnos en padres y madres. Porque pregúntele a un joven que no ha tenido hijos. Ellos pueden entender un poco la idea del amor de Dios hacia ellos, porque lo han experimentado. Pero hasta que no se convierten en padres, no entienden la magnitud. Y eso que nosotros todavía lo tenemos muy acotado, porque lo del Señor es asombroso, es impresionante. Pero hasta que no te conviertes en papá, no entiendes cómo Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo por amor a nosotros. Hasta que no te conviertes en papá, no agradeces cómo el Señor, más bien no logras entender cómo el Señor dice, no te va a faltar alimento ningún día de tu vida porque yo te lo voy a proveer. Porque nosotros como papás o mamás estamos dispuestos a darle a nuestros hijos alimento aunque nosotros nos quedemos sin él. Así es que el Señor nos permite experimentar ciertas cosas para que podamos entender en un grado menor lo que Él piensa o lo que Él hace. ¿De qué otra manera podríamos entender la relación de Jesús y la iglesia si no fuera a través del matrimonio? El Señor creó estas relaciones para que nosotros podamos entender cosas espirituales mucho mayores. Y la creación del género masculino y femenino nos permiten entender cómo es Dios. Les vuelvo a repetir, en una escala mínima, pero nos permiten entender muchas cosas de cómo es Dios. Cuando nosotros, a la luz de la palabra de Dios, entendemos cómo fue creado el hombre y cómo fue creada la mujer. Así es que, nuevamente te invito, mi hermana, a que escudriñemos o estudiemos con detenimiento lo que dice la palabra de Dios acerca de la creación. Y si tú, sin darte cuenta o conscientemente, has iniciado una guerra en tu corazón en contra de los hombres, yo te pido que le ruegues al Señor que sea su visión de la creación del género masculino, el diseño que Dios tenía para ellos, lo que se impregne en tu vida.
Y que aunque este mundo está tan corrompido por el pecado y también ha desvirtuado lo que Dios tenía pensado para los hombres, oremos por ello. Y nos convirtamos también en unas protectoras del diseño divino de Dios para los hombres. Porque así como nos encanta que ellos entiendan de qué manera Dios nos creó, nos cuiden, nos consientan, nos encanta que nos digan qué hermosa te ves, porque así nos hizo Dios. Eso que nos gusta tanto que ellos hagan con nosotras, también nosotras debemos hacerlo con ellos. Y validar, apreciar, alabar lo que el Señor ha hecho en sus vidas o lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. Reconocer el diseño que Dios tuvo para con ellos y en lo que nos corresponda a nosotras, mis hermanas, cuidar que no se desvirtúe. Entonces estábamos diciendo que esta palabra formó habla de una habilidad y una planificación impresionante que solamente nuestro Creador podría tener. Leíamos el Salmo 139 que habla acerca de lo maravilloso que el Señor creó en nuestro cuerpo. Y quiero detenerme aquí, dice esta frase: cuando todavía no existía el varón ni la mujer, Dios tenía un plan. Él escribió la historia, conocía el final y cuidadosamente formó al varón y la mujer para manifestar la gloria de esa historia espectacular. Génesis 2, 7 al 8 ya lo leímos, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios creó al hombre y después de crearlo, mis hermanas, me faltó el versículo 8, por eso no lo encontraba. Te los leo aquí de mi Biblia. Versículo 8, Génesis 2, 8. Después el Señor Dios, o sea, después de haber creado al hombre del polvo de la tierra, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Gracias a este versículo 8, nosotras nos damos cuenta que Adán no fue creado en el huerto del Edén. Fue creado fuera del huerto del Edén, porque después de la creación de Adán, dice la Biblia, Dios creó el huerto, entonces no lo pudo crear adentro del huerto. Dios creó a Adán y después lo puso en el huerto. La palabra huerto significa un crecimiento, una parcela de tierra protegida por muros y cercas, un lugar protegido del peligro. Como que siempre pensamos en huerto como jardín, y pues sí, seguramente es como debe tener alguna similitud, pero es mucho más que solamente un jardín. Un huerto es una parcela de tierra protegida. O sea, el Señor le había puesto límites al huerto del Edén. Era un lugar donde estaban protegidos del peligro. En el huerto del Edén no había problema que los depredadores se quisieran comer a Adán y Eva. Era un lugar donde ellos estaban seguros del peligro. Eso es lo que significa el huerto. Y Dios puso allí a Adán. Dios introdujo a Adán al huerto de la tierra de Edén. La palabra Edén, muchos piensan que significa deleite. Entonces, Adán vivía en la tierra del deleite. ¿Puede imaginarse lo que es eso? No sé cuál sea como el lugar en la tierra que a usted más le... Ahí ¿lo estaban copiando? No. Lo deja. No sé cuál sea el lugar en la tierra que a usted le parezca más asombroso acerca de la creación de Dios. Para algunos es la playa y ver el mar imponente, ¿no? Para otras personas es ir al bosque y asombrarse con todos los árboles que el Señor puso, los animalitos. A otros, no sé, tal vez el desierto. Bueno, no conozco a nadie que el desierto sea su lugar favorito, pero puede ser. Pero a mí me impresiona la creación. Y ninguna de esas cosas que nosotros hemos visto, esos lugares asombrosos, se compara con cómo era el huerto del Edén. O sea, el Señor había creado esta tierra protegida de una manera asombrosa para que Adán lo pudiera disfrutar. Y más adelante Eva también. Pero el Señor tuvo cuidado también de eso. En el huerto del Edén iba a ser el nuevo hogar del hombre, donde él se iba a unir a su mujer y comenzarían una familia. Dice también Génesis 2, 24,
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén y después traería también a Eva delante de él, el Señor los estaba llevando a un lugar donde ellos iban a ser una sola carne, iban a comenzar una nueva familia. Estas palabras dejar y unirse nos hablan de tomar la iniciativa. Dice la palabra de Dios, el hombre debe dejar a su familia de origen para para unirse a su mujer y formar una nueva familia. El hombre dice. Así es que esto nos habla de que tomar la iniciativa es una característica fundamental del hombre. Lo voy a volver a decir, porque probablemente esto empiece a crear estragos en nuestra mente. Tomar la iniciativa es la característica fundamental del hombre. Voy a hacer una pausa aquí y quiero decirle a mi hermana que si usted de pronto escucha alguna frase que no le hace clic en su cerebro o choca con nuestras ideas que tenemos, no la deseche de inmediato. Déjeme quito esto para que me pueda ver. No la deseche de inmediato. Si usted choca con alguna de las ideas que yo le voy a decir en esta noche, que el Señor va a hablar a su vida a través de mí en esta noche, no lo deseche de inmediato. No diga, ay, esto no, y cierre la sesión de Zoom. Escríbalo y medítelo. Y a la luz de la Escritura, usted compruebe si lo que le estoy diciendo es verdad o no. Porque muchas veces escuchamos algo que no nos gusta y lo que hacemos es, no, dirían los niños, no oigo, soy de palo. Y en lugar de decir, ¿y qué dice Dios al respecto? Porque yo puedo tener esta idea preconcebida al respecto de la creación del hombre y puedo decir, sí, afirmo y firmo que las mujeres podemos hacer cualquier cosa mejor que los hombres. Tal vez esa es su manera de pensar. Y algunas de las cosas que digamos en este estudio probablemente choquen con lo que usted ha vivido y ha pensado durante mucho tiempo. Pero le vuelvo a repetir, no lo deseche, escríbalo, ore delante del Señor. Y que el Señor le diga, sí, hija, estás en lo correcto, o no, hija, y necesitas que yo te transforme tu manera de pensar. Entonces, no importa lo que nosotras digamos, o si nuestro esposo y nuestros hijos no toman la iniciativa. Yo no le estoy diciendo que su esposo y sus hijos tengan como característica fundamental tomar la iniciativa, porque usted me va a decir, no es cierto, mi esposo no toma la iniciativa, mis hijos no toman la iniciativa. De lo que yo le estoy hablando es de cómo Dios creó al hombre, cómo Dios lo diseñó. Así como usted y yo muchas veces no cumplimos lo que Dios creó para nosotras, lo que Dios pensó de nosotras cuando nos creó, lo mismo les pasa a los hombres a causa del pecado. Y solamente una relación íntima con el Señor, en la que ellos sepan que Él es su Salvador y Él es su Creador, y que el Señor les enseñe cómo deben ser como varones, eso es lo que va a transformar a su esposo. El que usted le diga, en la femenina nos dijeron que debes tomar la iniciativa porque así te creó Dios, no, eso no va a cambiar a su esposo. Yo nada más quería comentar, justo en el libro que estamos leyendo de Cautivante, habla acerca de lo que hace el pecado con el hombre, y dice, que seguramente también está en el de Salvaje de Corazón, pero dice el libro que las dos formas en las que los hombres, el pecado actúa en ellos es que o son muy agresivos o son muy pasivos. Y cuando yo pues analizaba esa situación, dije, oye, Señor, o sea, es completamente cierto, porque es la polaridad que tienen pues los hombres, ¿no? Y sabemos que Cristo es el único que puede ir transformando esa acción o ese pecado que hace que la fórmula o el plan o el diseño que Dios tenía, pues al principio de nosotros, pues no se realice. Y es que de alguna manera, como igual dice el libro, todos traemos como el chip del pecado, ¿no? Y en este caso, todos los hombres, en este caso los hombres, tienen de alguna manera
esa característica de pasividad o de agresividad dentro de su carácter, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Nos vamos a ir dando cuenta, mientras más estudiamos la palabra de Dios, que el pecado hizo un caos en el diseño original que el Señor tenía. Ahorita recordé, porque hace unos meses encontré un meme que decía que cuando lleguemos al cielo y nos encontremos con Adán y Eva, los vamos a ver, les vamos a decir, no tienen idea de todo lo que pasamos por ustedes dos. Así es que sí, hermanas, el pecado distorsionó en ese momento lo que Dios tenía pensado para Adán y Eva, pero a toda la humanidad en consecuencia también distorsionó y sigue distorsionando la idea que Dios tiene. Por eso le digo, no deseche lo que estamos diciendo en este momento. Si su esposo o sus hijos no cumplen con estas características, mi hermana, ore por ellos. No se las recrimine, le diga, ay, tú no eres así. No, ore por ellos. Y nosotras asegurémonos de estar cumpliendo el diseño que Dios tenía para nuestra vida. Y yo le aseguro que cuando nosotras comencemos a hacer lo que el Señor pensó para nuestra vida, el Señor también irá haciendo cambios en la vida de nuestro esposo y nuestros hijos. Así es que, pues sigamos aquí estudiando lo que la palabra de Dios dice. Entonces, decíamos que tomar la iniciativa es la característica fundamental del hombre. Dios, mis hermanas, no quiere que los niños sigan siendo niños. Y podríamos decir, pues claro, nuestro Señor desea que ellos se vuelvan hombres, que crezcan y que dejen a sus padres para formar un nuevo hogar y entonces se conviertan en el hombre que Dios creó. No tenemos ningún problema con eso. Todas queremos que nuestros esposos se comporten como hombres. Y aquí hay dos asuntos. Número uno, el pecado, pero número dos, que nosotras a veces no permitimos que ellos sean eso. Nuestra idea de que yo puedo hacer mejor las cosas que tú, muchas veces los convierte en hombres pasivos. Y dicen, bueno. También la mamá, ¿no? Sí. Las mamás no dejan hacer nada a sus hijos. Sí, claro. O sea, nosotras como mujeres, hablo a veces mucho como esposas, porque, bueno, algunas no tienen hijos varones, pero definitivamente, las mamás somos, sí, porque son chiquitos, ay, pues porque hay que cuidarlos. Si crecen porque la esposa no sabe hacer lo que yo sé hacer, entonces pues lo tengo que hacer yo, ¿no? Y no permitimos que nuestro hijo, nuestro esposo, se convierta en el hombre que el Señor desea. Es que también, o sea, hay muchos hombres solteros viviendo con sus papás y la mamá les hace todo. Sí, claro. Y como decía, Por eso nunca se van de su casa. Es parte del problema del pecado. O sea, el pecado ha distorsionado de una manera que a veces no nos imaginamos. No dimensionamos todo lo que el pecado arruinó del diseño original del Señor. Pero nosotras, mis hermanas, por eso yo les decía, debemos proteger también nosotras como mujeres el diseño divino de Dios para los hombres. Y no estar creando o manteniendo niños. Porque a veces por hacer todo nosotras, por lo que les decía, por decir, yo lo puedo hacer mejor que tú, muévete, no permitimos que ellos también tomen el papel. Y, o sea, encaja perfectamente con lo que Aaron nos decía. Los hombres tienen esta dualidad, o se vuelven hacia un lado de la agresión o se vuelven hacia un lado de la pasividad si el Señor no es el que controla su vida, quiero aclarar. Y entonces cuando nosotras decimos, yo lo puedo hacer mejor que tú, los estamos orillando a que sean hombres pasivos. Y un hombre pasivo nos molesta, ¿verdad? Un hombre pasivo, hoy no lo toleramos. Mi esposo es un regalo maravilloso del Señor. Pero cuando se comporta de una manera infantil, a mí me desespera mucho. Y me costó mucho trabajo, pero le dije, cuando tú te comportas como niño, para mí es algo con lo que yo no puedo lidiar. O sea, de inmediato me enfada. Porque Dios te puso a ti como la cabeza de este hogar. Y cuando tú te comportas como niño, no estás siendo esa cabeza del hogar. Entonces, a veces nosotras, sin darnos cuenta, vamos empujando a nuestro esposo o a nuestros hijos, como bien decía Renata, a que se conviertan en hombres pasivos y que no tomen la iniciativa, que fue una característica con la que Dios los creó.
Entonces, si nosotras no queremos hombres que parezcan niños, mis hermanas, asegurémonos de proteger esta manera en la que Dios los creó. Y eso significa no pensar que yo puedo hacer todo mejor que tú. Entonces, bueno, vamos ahí dejándolo que respire un poquito. Ahí está, yo no sé si usted ha visto, bueno, muy probablemente sí, esta imagen de hombres trabajando. ¿Las han llegado a ver? Bueno, pues les voy a contar una historia sobre este letrero en Estados Unidos. No aquí en México, en Estados Unidos. Una mujer llamada Cynthia Good, que vivía en Atlanta, cada que ella pasaba y veía estos... ya lo sé. Denme un momentito. Sí, ya. Cada que esta mujer, Cynthia Good, pasaba por un lugar donde se ponía este letrero de hombres trabajando, se enojaba mucho. Y lo seguía viendo y se seguía enojando, hasta que una mañana llegaron a trabajar a ese lugar y apareció grafiteado el letrero de hombres trabajando. Esta mujer había puesto encima, ¿y qué? Y entonces ahora el letrero decía, hombres trabajando, ¿y qué? Pues esta mujer se quejó ante las autoridades de Atlanta de que estos letreros de hombres trabajando eran sexistas. Y por eso a ella le molestaba tanto pasar todos los días por una obra donde evidentemente habían hombres trabajando. Y pues ella decía que estaba mal porque era un letrero sexista. Así es que les pidió que quitaran esos letreros y en su lugar pusieran precaución, trabajadores y trabajadoras en obra. Y yo lo leía y decía, ay, por favor, pero ¿cómo podemos a veces llegar a tantos extremos? Pero ¿se han dado cuenta de que a veces queremos que a fuerzas mencionen el género femenino en todo? Yo tenía un maestro en la universidad donde la mayoría éramos mujeres, pero él era hombre y bueno, habían algunos otros hombres, y se refería siempre cuando hablaba en plural como nosotras, ¿no? Y entonces yo lo veía y decía, no diga nosotras, o sea, diga nosotros, ¿no? No tenemos problema en que usted diga nosotros, se escucha bien raro que diga nosotras. Y él decía, no, tengo que decir nosotras porque la mayoría son mujeres. Entonces, como la mayoría son mujeres, pues tenemos que acatarnos al género mayoritario. Y entonces vamos a decir nosotras. Allí todavía no empezaba toda esta onda feminista que ahorita está muy de moda. Allí apenas yo creo que empezaba con eso. Pero a esta mujer, Cynthia Good, le fastidiaba encontrar estos letreros de hombres trabajando. Así es que ella peleó hasta que en Atlanta y después en todo el estado de Georgia quitaron esos letreros y pusieron precaución, trabajadores y trabajadoras en obra. Pues más tarde, esos anuncios desaparecieron del país porque, como les decía, se decían que eran letreros sexistas. Y déjeme decirle, mi hermana, que no importa lo que nosotras pensemos, la Biblia también tiene letrero de precaución, hombres trabajando. Dios le dio a los hombres esta responsabilidad de trabajar. Ahora aquí vamos a hacer una pausa para que usted lo pueda meditar y no cierre el Zoom o se vaya de la sesión. El trabajo es el aspecto esencial de la masculinidad, mientras no lo es de la feminidad. Lo voy a volver a leer y pongámosle atención. El trabajo es el aspecto esencial de la masculinidad, mientras no lo es de la feminidad. Por supuesto, mis hermanas, no dice esto que las mujeres no podamos trabajar. No dice que la palabra de Dios castigue a la mujer por trabajar. De hecho, si recordamos este proverbio que a todas nos encanta de la mujer virtuosa, gracias, habla que esta mujer trabaja. Es una mujer muy trabajadora. Y con esto que yo les acabo de leer del trabajo es un aspecto esencial de la masculinidad, mientras no lo es de la feminidad. Yo no estoy diciendo que las mujeres no seamos capaces de trabajar, ni estoy condenando a las mujeres que salen a trabajar porque van a decir, pues si tú te quedas en tu casa. No estoy diciendo eso, mis hermanas.
a lo que me estoy refiriendo es que parte del diseño de Dios fue vincular a los hombres al trabajo, mientras que a las mujeres nos vinculó con el hogar y las relaciones. Se lo voy a volver a repetir. El diseño de Dios, no el de Betsabé, no el de este mundo, el diseño de Dios, el creador, fue vincular al hombre con el trabajo y a las mujeres vincularlas con el hogar y con las relaciones. Estamos leyendo ya, mi hermana les decía, otro libro. Los domingos por la tarde, aquí hago una pausa. Las invitamos. Cada 15 días. Este domingo nos toca. Entonces, este domingo y luego uno, ¿no? Y el que sigue. Cada 15 días nos estamos reuniendo las mujeres a las 5 de la tarde, cuando también es la varonil. Y estamos teniendo el estudio de un libro que, ¿cómo se llama? Cautivante, así está el libro. Así es que mi hermana la invitamos los domingos cada 15 días a las 5 de la tarde, véngase, de verdad que el Señor va a hacer algo bien importante con nosotras como mujeres. ¿Tiene esposo? Tráigaselo a la varonil. El Señor quiere hacer cosas bien importantes con su esposo y el Señor quiere hacer cosas bien importantes con la familia. Así es que cierro el anuncio. Vénganse los domingos también, cada 15 días, al estudio de la palabra de Dios a través del libro Cautivante. Bueno, en este libro Cautivante tienen una historia que yo la leí y me empecé a reír. Dice que el autor y su esposa cada año en la calle donde ellos viven organizan una reunión de vecinos. Entonces, pues se separan rápido por género, ¿no? Ya sabe que eso pasa siempre en las fiestas. Los hombres se van para un lado y las mujeres se van para el otro. Y dicen que cuando ellos regresaron a su casa, se preguntaron, oye, pues ¿de qué hablaron todo el tiempo, no? Pues los hombres se fueron a una esquina donde estaban las carnes, en el asador, y todo el tiempo estuvieron hablando acerca de cuál era el mejor cemento. Yo no leí eso. Y dije, ¿de verdad pueden hablar tanto tiempo del cemento? Claro que le pregunté a mi esposo y me dijo, yo creo que se ofendió de ver que yo me reí, de haber pensado que era como algo muy tonto, ¿no? Me dijo, Betsy, claro, los hombres podemos hablar de materiales y cosas así por mucho tiempo. Dije, bueno, pero las mujeres, mis hermanas, o sea, mientras los hombres peleaban por cuál era el mejor cemento, las mujeres estaban hablando acerca de las relaciones sexuales después de la menopausia. ¿Se da cuenta de lo diferentes que somos? A veces uno dice, es que no entiendo por qué mi esposo es así. Pues Dios lo diseñó diferente que a usted. Dios nos hizo a las mujeres con una mentalidad vinculadas al hogar y a las relaciones, y a los hombres los hizo vinculados al trabajo. ¿Por qué cree que los hombres se pelean en un partido de fútbol y de inmediato se vuelven a abrazar? O sea, los hombres meten un gol y aunque hace un momento habían visto con odio al otro, meten un gol y todos se abrazan. Porque para ellos las relaciones no son algo que afecte tanto su corazón. Pero ¿qué tal nosotras? Que alguien nos mire feo cuando entramos, uy, no le volvemos a hablar. Es más, somos capaces de no volver a asistir a ese lugar porque alguien nos miró feo. Y ni siquiera sabemos si nos miró feo o la hermana le dio un cólico en ese momento, ¿no? Pero nosotras estamos tan vinculadas a las relaciones que podemos pensar así como cosas bien extravagantes de la otra pobre mujer, y las relaciones marcan nuestra vida. De hecho, fíjense cómo nosotras nos presentamos. Decimos, apenas nos presentamos la semana pasada, la semana pasada, hace 15 días en la reunión de mujeres que les digo los domingos por la tarde. Y dijimos nuestro nombre, obviamente, pero después empezamos a decir, soy mamá, o algunas dijeron, soy soltera, tengo esta cantidad de hijos, porque las relaciones son algo esencial de nuestra vida. Y así como para nosotras las relaciones son algo esencial, para los hombres es el trabajo. Así los creó Dios, no es mi idea. No le estoy diciendo lo que a mí me ha funcionado, es lo que Dios dijo.
Dios diseñó a los hombres para vincularlos al trabajo. Dios creó al hombre y a la mujer con diferentes inclinaciones naturales y ámbitos de responsabilidad. Y el hombre fue creado con la responsabilidad de trabajar para suplir las necesidades de su familia, y la mujer fue creada con la responsabilidad de abrigar y cultivar las relaciones familiares. ¿Sí, mi hermana? El hombre fue creado con la responsabilidad de trabajar. Dios creó al hombre con la responsabilidad de ser el proveedor. Así lo creó Dios. No me pregunte a mí por qué. Dios creó al hombre con la responsabilidad de ser el proveedor de la familia. De hecho, se ha registrado, se ha estudiado que los hombres sufren una depresión mucho mayor durante el tiempo del desempleo, porque para ellos no proveer a su familia está atacando algo directamente con la forma en la que fue creado. No significa no porque su esposo no le diga, significa que no está pasando en su interior. De hecho, si nos damos cuenta, la mayoría de veces nuestros esposos y nuestros hijos no dicen muchas cosas. Es que a mí me parece fascinante la mente de los hombres. Y yo le digo a mi esposo, oye, ¿qué hacen en las reuniones de varones? No me cuenta mucho, pero le digo, ustedes también platican, o sea, le digo, porque a veces me dice, Betsy, llevan 3 horas platicando ustedes y no terminan, nosotros ya acabamos nuestra reunión y ustedes siguen allí. Le digo, pues es que platicamos de nuestras vidas. Dice, sí, ya sé, nos balconean a todos. Un poquito. Pero yo le pregunto a él, oye amor, le digo, en la reunión de varones, ¿ustedes se platican su vida? Y me dicen, no, Bet. Digo, no platican, o sea, no dicen, oren por mí porque tengo este problema con mi esposa. Me dicen, no, somos varones, los varones no andamos contando ahí todo. Dije, ok, pero a veces pensamos, o sea, tal vez para algunas parezca muy obvio, discúlpeme mi hermana si para ustedes es muy obvio lo que yo estoy diciendo, pero a veces pensamos que ellos son como nosotras. Y fíjese, yo oraba por el grupo de varones porque decía, Señor, mi esposo tiene la necesidad de contar lo que hay en su corazón. Y entonces cuando surgió la varonil, yo dije, qué bueno, a alguien le va a poder contar lo que hay en su corazón que a mí no me quiere contar. Y él me dijo, Betsy, los varones no hacemos eso. Hablamos de cemento. Hablamos de cemento, exactamente. Entonces, el Señor los creó así, mi hermana. El Señor los creó para trabajar. Por eso para ellos es tan doloroso cuando no encuentran trabajo. Dios los creó con la necesidad de ser el proveedor. Pero nuevamente, el pecado ha distorsionado eso. Y quiero regresar al asunto del principio cuando yo le decía, no significa que usted no pueda trabajar, por favor, no me malentienda. Pero Dios creó al hombre con una necesidad bien interna de ser el proveedor de la familia. Hace tiempo yo leía también un libro de varones, porque le digo que me encanta la mentalidad de los hombres, y decía este libro que Dios creó a los hombres con 2 necesidades. En este otro libro que estamos viendo ahorita lo amplió un poquito, pero en ese libro decía que ellos tienen 2 necesidades fundamentales, proveer y proteger. Cuando no pueden hacer estas 2 o alguna de estas 2, eso causa estragos en su persona. Si ellos no pueden proveer o no pueden proteger, eso causa problemas en ellos. Y a veces regresamos a lo mismo, decimos, yo lo puedo hacer mejor que tú, muévete. ¿No lo has querido hacer? Lo hago yo, no te voy a estar esperando a que lo hagas. Y sin darnos cuenta, nuevamente los hemos hecho a un lado y hemos dicho, no me importa cómo te creó Dios, porque lo que yo pienso de ti vale más. Y los hemos lastimado profundamente. Así como ellos nos han lastimado a nosotras también los hemos lastimado a ellos. Porque a veces hacemos comentarios que los lastiman y que por no conocerlos, por no conocer el diseño de Dios para sus vidas, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, hemos creado heridas profundas en sus corazones.
pero que ellos, como son más guardados, no nos van a ir diciendo, me lastimas. Y sin embargo lo hemos hecho. Por eso yo les decía al principio, y en mi oración le decía, Señor, que nosotras nos convirtamos en protectoras del diseño divino que tú tienes para ellos. Así como a mí me encanta que mi esposo proteja el diseño y respete el diseño con el que Dios me hizo, eso tengo que hacer yo con él. Honrar el diseño divino de Dios para mi esposo y protegerlo. Así es que cuidemos esto, porque Dios le encargó al varón que usara su fuerza para suplir las necesidades de su familia. Dice Génesis 2, algunos versículos de Génesis 2 y versículos de Génesis 3 que nos muestran que Dios vinculó al varón con la responsabilidad de ser proveedor. El pecado hizo que el trabajo del varón fuera mucho más pesado. No dice que Eva iba a arar con más dificultad la tierra, ¿verdad? ¿A quién le dice eso? ¿Adán? Porque Adán no le dice, voy a aumentar el dolor de tus preñeces de... Sí, exacto, sí. Eso no se lo dice Dios a Adán, se lo dice a Eva. Y Dios a Adán le dice que con el sudor de su frente como que le iba a costar más trabajo conseguir el alimento, trabajar la tierra. También otro versículo dice que Dios expulsó al varón del huerto para que trabajara la tierra. Dios creó al varón del polvo de la tierra que un día iba a trabajar. Dios le asignó al varón trabajar en el huerto. Son asuntos que Dios hizo específicamente para ellos, no porque nosotras no podamos trabajar, pero nuestra alma, nuestro diseño no está vinculado con el trabajo como lo está el de él. La palabra que originalmente se traduce como trabajar es la palabra abad. Como San Antonio Abad, que significa labrar la tierra, servir a otro más que a uno mismo. Fíjese, uno como que pensaría que trabajar tiene este asunto, esta connotación de solamente el trabajo manual, ¿no? Como traer dinero a casa. Pero no nada más es eso, es servir a otro más que a uno mismo. Y también la palabra trabajar nos habla del servicio de los sacerdotes en la adoración. ¡Wow! Esta palabra abad se ocupa para esas cosas en la Biblia. Para labrar la tierra, que nos habla de un trabajo físico, para servir a otro más que a uno mismo, pero también nos habla de un trabajo espiritual que tienen los varones, que era esta palabra trabajar se ocupaba para el servicio de los sacerdotes en la adoración. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Adán y a los hombres. Tienes que trabajar, tienes que labrar la tierra, tienes que servir a otro más que a ti mismo, y tienes que servir igual que los sacerdotes lo hacían en la adoración. El trabajo que Dios le encargó al hombre no era para que reciba su quincena y se compre el videojuego más de moda que está. El trabajo que Dios le encargó al hombre no era para que gaste el dinero en cosas absurdas, ni para que se sienta superior a otros hombres. El trabajo que Dios le dio al hombre tiene la finalidad de trabajar y servir abnegadamente por su familia. Eso puso Dios en el corazón de nuestros esposos, de nuestros hijos varones, de nuestros papás. Que trabajen esforzadamente por su familia. Yo no, ahorita que estaba haciendo una pausa, estaba leyendo al principio el de Valiente, ¿cómo se llama? Valiente Corazón. Sí, salvaje. Salvaje de corazón, pero y solamente leí un pedacito porque dije, lo tengo que empezar a leer. Pero me encantó como justamente hablando acerca de la tierra, dice el hermano, ¿por qué creen que los hombres, que Dios los hizo afuera del huerto, dice que no los hizo dentro del huerto, sino los hizo de la tierra y los hizo pues afuera del huerto? Y entonces dije, ¿por qué creen que los hombres cuando salen al campo se sienten como
bestias salvajes, o sea, cómo ellos son felices en un lugar, y nosotras, o sea, podemos quedarnos bien en la casa, ¿no? Entonces, como que a veces nos da como una idea de, o sea, eso es mi chip natural, de repente, pues yo estoy en la casa, yo no necesito, o sea, si mi esposo me dice, vamos a, pues quiero quedarme, ¿no? Y ellos son felices fuera, ¿no? Se sienten como en su hábitat. Entonces, me parece que... Sí, no. Los hombres son como, yo les digo que son silvestres, porque ellos pues son felices en el campo. Sí, le meto velocidad por la hora. Entonces, bueno, Dios así los creó. Ya se me fue lo que le estaba diciendo. Pero Dios le encargó al hombre que trabaje esforzadamente por su familia. Eso está en el corazón profundo del hombre. Trabajar para suplir las necesidades de otros es parte integral de lo que significa ser hombre. Suplir las necesidades de otros es parte integral de lo que significa ser hombre. A mí me enfada de pronto cuando mi esposo se para más tarde que yo. No unos minutos, sino un poco más tarde que yo. Y yo lo veo y paso al cuarto y veo que mi esposo está dormido y me enojo. Y vuelvo a ir y me enojo. Y a veces yo pienso, ¿por qué soy así? Pues si viene cansado de trabajar o ayer tuvo un día bien pesado, ¿por qué me molesta tanto verlo acostado? Y al revés, mi esposo, cuando se ha tenido que ir de madrugada a trabajar, dice, Betsy, me encanta verte dormida y a los niños. O sea, me dice él, a mí me gusta mucho irme a trabajar y ver que tú puedas quedarte tranquila en la casa. Y yo lo veo dormido y a mí me enfada, ¿no? Como que digo, ya, tendrías que estar trabajando, pero habla de cómo Dios nos creó diferentes. Y quiero preguntarles aquí, ¿cómo refleja esta responsabilidad de suplir lo que Jesús hizo por la iglesia? Si dijimos que suplir las necesidades de otros es parte integral de lo que significa ser hombre. Y la semana pasada hablábamos que la relación de Jesús y de la iglesia refleja también la relación de hombres y mujeres. ¿Cómo refleja esta responsabilidad de suplir lo que Jesús hizo por la iglesia? Si nosotros carecíamos de salvación, Él vino a darnos. Es una forma de protección al salvarnos entonces. Jesús se dio cuenta de qué necesidad nosotras teníamos que no íbamos a poder suplir. Y Él se encargó de suplirla. Empezando por la salvación, que no había manera que nosotras pudiéramos lograrlo por nuestra cuenta. Empezando por ahí. Pero además, Él suple todas nuestras necesidades. Él está al pendiente de nosotras. Dice la palabra de Dios que si el Señor cuida a las aves y viste a los lirios del campo, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros, que somos su iglesia? ¿No? Entonces Jesús también revela esta relación y esta necesidad básica de los hombres de proveer. Así que, de acuerdo a la Biblia, mi hermana, los letreros de hombres trabajando es correcta. El Señor creó a los hombres con esta necesidad y este privilegio de trabajar y proveer para su familia. Dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Además de trabajar, Dios quería que Adán guardara el huerto. ¿Qué significa guardar? Guardar nos habla de estar a cargo, de mantener, proteger y cuidar. Guardar nos habla de atender y proteger a las personas y guardar también nos habla de una protección espiritual. Dios le dijo al hombre que guardara el huerto. Y esto nos habla de que Dios creó al varón no nada más para ser proveedor, sino para ser protector. Le dio la capacidad y la tendencia de defender. Así creó Dios al hombre. Cuando
este libro que menciona mi hermana de Salvaje de Corazón, yo lo leí hace muchos años cuando todavía no me casaba con mi esposo. Se lo compré a él, que era mi novio, pero dije, lo voy a leer. Y entonces, pues antes de regalárselo, lo leí yo. Y creo que allí fue donde me apasionó entender cómo Dios creó a los hombres y cómo piensan ellos, ¿no? Y el primer capítulo de este libro, yo todavía no tenía varones, pero el Señor, bueno, hijos, pero qué bueno que el Señor me lo mandó con tantos años anticipado antes de que yo tuviera mis hijos. En este primer capítulo dice que no importa que tú a tu hijo varón no le compres nunca una pistola o una flecha o una espada. Cualquier palo que el niño encuentre lo va a convertir en una espada, en una pistola, o va a hacer cualquier cosa un arma. Los hombres tienen esa tendencia de ser aguerridos, porque el Señor los hizo para proteger. A mí no me gusta escuchar la palabra matar en mi casa, se me hace muy fea. Entonces yo les digo a mis hijos, ¿pueden decir destruir? Dice, no, se dice matar, mamá. Y entonces, pues aunque yo no estoy muy de acuerdo, ellos de pronto corren por la casa con pistolas de juguetes y dicen, ¡pum!, te maté, ¿no? Y le grita, Daniel, no te puedes levantar, ya te maté. Y entonces a mí no me encanta, pero mi esposo tiene que recordarme, Betsy, los hombres somos diferentes que ustedes. Y mis hijos tienen una frase que la aprendieron de su papá, es, así somos, mamá, los hombres somos salvajes. Y creo que a ellos les da mucho orgullo decir, somos salvajes. Y a veces nosotras queremos que sean muy domésticos, sin darnos cuenta. Muy hogareños. Sí, pero fíjense, o sea, los queremos hogareños, pero nos molesta que no sean aguerridos. Por eso les decía, o sea, nosotras muchas veces los orillamos a que ellos no cumplan con el diseño original que Dios tiene para ellos. Y lo que pasa es que eso les crea frustración. ¿Y qué hace? Un círculo vicioso, en el que yo no te veo capaz de hacer lo que Dios pide que tú hagas. Entonces mi esposo dice, bueno, no lo hago. Y entonces eso me molesta y le sigo insistiendo en que no cumple lo que el Señor pide de él. Y lo que pasa es solamente que eso se lastima los corazones de ambos. Crea frustraciones en el matrimonio por no entender de qué manera los creó. Dios los hizo salvajes, mis hermanas, aunque no nos encante. Dios los hizo salvajes. ¿Se ha dado cuenta que los varones siempre que salimos al campo solamente piensan en un tipo de comida? Carne asada. Nunca los hombres dicen, vamos a llevar tostadas, vamos a llevar tacos. Los hombres siempre piensan en carne asada. Y yo decía, ¿por qué? Entonces le pregunté a mi esposo y le dije, oye, José, ¿por qué siempre que salimos de campo solamente pueden hacer carne asada? Y también, ¿por qué siempre te vas y haces la carne asada? O sea, mi esposo hasta se ha comprado artículos, esos son los únicos artículos de cocina que le interesan, para hacer carnes asadas. Y yo le digo, ¿por qué te gusta hacer carnes asadas? Y él me dice, mira, Betsy, en esta sociedad donde nosotros vivimos, la caza no está permitida. No se ve bien que un hombre vaya allá y case animales en el campo. Así es que, su mamut, así es que estar delante del asador y poner una carne cruda es lo más salvaje que podemos hacer. Despierta su lado cavernícola. Entonces, Dios los creó así, mi hermana, con la necesidad de proteger, porque los hizo como aguerridos, los hizo fuertes. Incluso su cuerpo, de la mayoría de ellos, es un cuerpo más tosco que el de nosotras, porque Dios los creó para proteger. Entonces, es su responsabilidad dada por Dios procurar el bienestar de su familia y mantenerla a salvo. Ser protector es parte integral de lo que significa ser hombre. ¿Cómo refleja esta responsabilidad de defender y proteger lo que Jesús hizo por la iglesia? Dio su vida por ella. No veo mayor forma de proteger y defender a su amada que dar la vida por ella. Por eso es que si se van dando cuenta, toda la Biblia va cazando
va encajando perfectamente cuando empezamos a estudiarla. Por eso Dios le dice, Dios a través de Pablo le dice al hombre, tu trabajo dentro de la familia es amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la manera en que Cristo amó a la iglesia fue defenderla y dar su vida por ella. Así es como Dios hizo a los hombres, mis hermanas. Proveedores, protectores y que tomen la iniciativa. Esta fue la primera parte de este estudio de diseño divino del género masculino. La semana que viene, vamos a ver la siguiente parte de cómo Dios creó a los hombres. Y yo te decía hace un ratito que de tarea le dieras gracias a Dios y pensaras con cuidado cómo fue que Dios te creó. Pero también, a lo largo de esta semana, pídele al Señor que te enseñe a ver a tu esposo como Él lo diseñó. No como tú lo miras, no como tú quieres que sea, sino como Dios lo hizo. Y dejemos que nuestros esposos se conviertan y desarrollen el diseño que Dios tiene para ellos. No queramos usurpar lo que el Señor hizo para ellos, porque sin darnos cuenta, cuando nosotras usurpamos ese lugar, los estamos destruyendo. Estamos destruyendo la esencia que Dios creó en ellos. ¿Te imaginas que te prohibieran ser sentimental? Óigame, ¿no? A veces nosotras les prohibimos que ellos sean protectores y proveedores, sin darnos cuenta. Y el Señor, por eso el Señor quiere que nosotras sepamos cómo hizo a los hombres. En un estudio de mujeres, por eso el Señor nos enseña cómo Él creó a los hombres, para que con amor y con respeto defendamos y honremos ese diseño que Dios tiene para ellos. Mi hermana, pídele a Dios sabiduría. Yo sé que es difícil cambiar hábitos, cambiar patrones, cambiar ideas que has tenido por muchos años. Y entiendo mucho más si tu esposo ni siquiera es hijo de Dios, que no se apegue al diseño divino. Pero pídele a Dios. Sabes que Él está mucho más interesado en tu esposo y en tus hijos que tú. Él los creó, Él los ama muchísimo más que tú, Él dio su vida por defenderlos. Así es que, mi hermana, Él tiene el plan perfecto, el diseño perfecto para la vida de tu esposo, de tus hijos, de tu papá. Pidámosle al Señor que ellos puedan encontrar este diseño divino en el Señor y deleitarse en Él. Y que nosotras no estemos obstruyendo el que ellos puedan disfrutar de lo que el Señor planeó para ellos. Así es que vamos a orar, hermana, y pidamos del Señor sabiduría en todo momento. Amado Dios, gracias te damos por el estudio que tú nos permites tener en esta noche acerca de los varones. La verdad, Señor, es que cuando descubrimos cómo los creaste tú, a mí me parece fascinante, Señor. Me impresiona porque me habla acerca de cómo eres tú. Y entonces yo puedo entender mucho mejor la relación que tú quieres tener conmigo. Tú eres mi proveedor, Señor, tú eres mi protector y tú has tomado la iniciativa, Señor, para que yo pueda estar contigo. Y yo sé que estas características también las pusiste en los varones, Señor. Mi Dios, que como mujeres, en lugar de aplastar ese diseño que tú tienes en ellos, que podamos exaltarlos, Señor, que podamos darles el lugar que tú les diste desde el inicio de la creación, Señor, que no queramos usurpar un lugar y que con nuestras actitudes, con nuestra manera de mirarlos, Señor, con nuestras palabras los estemos destruyendo, mi Dios. Si durante muchos años, Dios, lo hemos hecho, Jesús, tú puedes iniciar una nueva historia en nuestra vida como familia, Señor, como matrimonios, como padres e hijos, Señor, como madres con nuestros hijos. Jesús, tú puedes hacer una diferencia a partir del día de hoy. Mi Dios, que lo que estamos aprendiendo no nada más se quede en qué bonito, sino que podamos llevarlo a la práctica, Jesús, que podamos defender nosotras a nuestros amados hombres, Señor.
que podamos respetar lo que tú creaste para ellos y que nos deleitemos también, porque honestamente, Señor, nuestro corazón nuestro corazón femenino desea tanto un hombre que sea proveedor, un hombre que sea protector, un hombre que tome la iniciativa, Señor, porque tú así también nos creaste con esta necesidad. Mi Dios, tú nos hiciste perfectamente compatibles, pero el enemigo, Señor, el pecado cada vez ha hecho que seamos más incompatibles. Señor, ayúdanos, Padre, para presentar una lucha en contra de las ideologías de este mundo, Señor, que dicen, no importa quién lo haga, todo es igual, el que quiere irse a trabajar está bien, el que quiere educar a los niños está bien, Señor, que nosotras podamos seguir los patrones que tú creaste para nosotros como humanidad, Señor, porque yo estoy 100% segura, Señor, que cuando empezamos a vivir el diseño divino para hombres y para mujeres, Señor, lo que hay en casa es bendición, es gozo, Señor, es un hogar que crece alabando tu nombre, unos hijos que crecen seguros delante de ti, Señor, y que por generaciones pueden seguir bendiciendo a su familia. Jesús, Satanás, tú lo sabes perfectamente, ha querido destruir todo esto, Señor, ha querido destruir la esencia de la familia que tú creaste, mi Dios, que nosotras como hijas tuyas, Dios, presentemos una lucha delante de Él y que nosotras protejamos este diseño divino que tú hiciste, que no nos unamos sin darnos cuenta a su deseo de destruir la familia, Jesús, sino que estemos siempre de tu lado defendiendo el diseño de la familia original. Gracias, Dios, por este tiempo. Te pido que tú sigas hablando al corazón de mis hermanas, que las fortalezas mentales que tú tengas que destruir, Jesús, que tú las hagas, que si se tienen que tomar decisiones en el hogar, Señor, por amor a tu nombre, pero también por bendición a nuestras propias familias, que seamos valientes, Señor, y decididas para hacerlo, porque yo sé que tu Espíritu Santo, cuando nosotras comencemos a sujetarnos y a someternos a lo que tú dices en tu palabra, Señor, las cosas van a marchar bien, Señor. No que no vaya a haber ningún problema, pero en medio de las circunstancias, Señor, tu palabra va a ser quien reine, Señor, y a quien sigamos. Gracias, Jesús. Te amamos y bendecimos tu nombre. Gracias por amar a nuestras familias. Amén. Amén.